En la comarca del Somontano, a las estribaciones de la Sierra de Guara, la localidad de Colungo todavía recuerda la importancia del aprovechamiento del vino mediante la destilación de orujos y licores, una práctica habitual en otros tiempos. El anís es uno de los productos que todavía hoy Dionisio Albás sigue elaborando artesanalmente. Estamos en el pueblo de Colungo, donde es la tradición de hacer aguardientes. Aquí estamos en la destilería de aguardientes y licores de Colungo. Esto es un proceso muy artesanal, se compone de destilar con alambique. Entonces se compone la olla, el cabecete, la trompa para unir la olla con el serpentín. Aquí dentro está el serpentín, aquí pasa el vapor, entra continuamente agua fría, condensa y va saliendo por ahí, por el tubito de afuera. Bueno, pues vamos a empezar a hacer lo que es el anís de Colungo. Aquí tenemos los ingredientes: higos secos, naranja, regaliz en palo y anís en grano. Son los 4 productos esenciales para hacer lo que es el anís de Colungo. Ahora vamos a empezar a echar el vino ahí adentro. Lo tenemos aquí en el depósito. Entonces vamos a poner la bomba en marcha para poder ir rellenando. Vamos a sujetarlo un poquito, que no se nos vaya afuera. Y bueno, lo pondremos en marcha. Bueno, pues el vino no tiene ninguna característica principal, porque con los ingredientes que se le pone, pues no tiene nada que ver que sea vino blanco, tinto, que sea totalmente, que sea un vino común es suficiente. Bueno, ya tenemos el vino dentro de la olla. Ahora vamos a ir echando los ingredientes. Ahora echamos los higos, el anís en grano. Ahora echaremos naranjas. Las partimos un poquito para que saque mejor el zumo y todo el sabor. Bueno, y ahora ya echamos lo último, el regaliz de palo. Bueno, ya los tenemos todos los ingredientes dentro. Vamos a tapar e ir poniendo. Este es el cabecete. Ahora uniremos con la trompa. Y ahora le pondremos masita aquí. Ahora le echaremos un poquito de agua aquí para que nos salga vapor. Bueno, vamos a sellar con maseta, que es una pasta de harina con agua. La unión del cabecete con la trompa para que el vapor no se nos vaya, porque así encima nos evitamos de tener una válvula de seguridad, porque por alguna obstrucción que se taponara el tubo o el serpentín, pues no habría peligro. Como no hay nada puesto con presión que ahora para que haga fuerza, pues saltaría y no pasaría nada. Los problemas aquí son muy pocos, ¿verdad? Lo único es que si haces mucho fuego es que suba alguna vaporada de vino al hervir muy fuerte y te salga, en vez de solamente el anís, te salga con vino junto. Ese es el problema más grande que puede haber. Entonces, si te sale vino, ya te has fastidiado toda la destilación, tienes que volverlo a destilar otra vez. Nosotros seguimos con la misma tradición de siempre, con los mismos ingredientes. Lo único que hemos cambiado es el fuego, que antes se hacía con leña y ahora lo hacemos con gas. Pero lo demás es todo, el alambique es de cobre, es todo lo mismo. La elaboración artesanal del anís de Colungo no tiene secretos. Pero los conocimientos adquiridos con los años y la paciencia en la observación del proceso son imprescindibles para obtener la espirituosa bebida. Bueno, pues ya nos empieza a salir. Pues ahora cuando sale con mucha graduación, sobre 70 grados o por ahí. Y se nota mucho cuando te sales y te va a salir con mucho grado. Contra más burbujas hacen abajo, cuando cae, más grado tiene. Incluso los gallegos creo que lo llaman el rosario, porque hace muchas burbujas y mucho.
Cuando ya no te hace burbujas ya va saliendo con poco grado. Son cosas técnicas antiguas que las vas aprendiendo, vas trabajando, te va enseñando ellos mismos. Normalmente lo dejamos en 45 grados de alcohol, que antes equivalía a los alcoholmetros que tenían antes de peso entre 18 y 19 grados. Hace unas décadas, prácticamente todas las familias de Colungo poseían su propio alambique, y algunas de esas personas que elaboraban el anís han pasado a formar parte de la historia local. La abuela Celestrina, ella también, la Pedra, también hizo mucho anís toda la vida, desde que estuvo en Colungo. Vino de aquí y empezó a hacerlo también como una cosa que le servía para sus anécdotas, que también hacía sus travesuras con el anís. Había gente que les decía, no es fuerte el anís de Colungo, cogía el primero que sale, que cuando sale a lo mejor a 70 grados, y lo ponían a lo mejor en una jarra de agua o en un botijo, y les daba una copa de anís fuerte, y después les ponía la botella al lado de la jarra con anís, el más fuerte de todos, o la botijo, y cuando se bebían el que era fuerte querían coger agua y era más fuerte todavía. Entonces siempre hacían bromas y anécdotas de estas por aquí con esto. Bueno, pues ahora solamente lo hacemos nosotros aquí. Ya la población ya es muy mayor, ya el consumo ya no es como antes, no hay viñas ya, prácticamente somos nosotros los que estamos aquí destilando. Y con alambique, no sé, no puedo asegurarlo, pero creo que somos los únicos que estamos destilando en todo Aragón. Es natural, no lleva esencias, no lleva nada de colorantes, es totalmente tal como sale la destilación, y se nota cuando se lo bebe uno, que cuando te lo bebes casi no sabe anís. Te pega cuando entra, pero después te vuelve a salir todo el sabor del anís a la boca. Eso es lo que se diferencia más. Bueno, pues como ahora ya va saliendo, ya se empieza a ir calentando el agua para que no se siga calentando mucho, porque si no perderíamos cantidad y calidad. Abrimos un poco el agua ya para que vaya renovándose todo el agua del depósito este. Ahora en invierno puedes estar hasta 9 horas y media para destilar, porque claro, la temperatura de invierno a verano, esos 10, 12, 14 grados de temperatura antes que los coges en el vino, pues se cuesta más de calentarse. El licor ya está listo, y ahora solo falta la preparación de las botellas para su comercialización. Pues vamos a empezar a ir llenando el anís. Bueno, pues ahora ya estamos llenando, empezando a llenar y etiquetar, precintar, bueno, todo el proceso ya para poderlo sacar a comercializarlo. Bueno, pues aparte de lo que es el anís de aquí, también hacemos lo que es el aguardiente envejecido, que es un aguardiente de vino, destilado de vino, envejecido en barricas. Depende un poquito de la barrica, pero suele estar 1 año y medio, 2 años. Ya después hacemos el orujo de hierbas, todo con hierba natural, todos productos naturales. El orujo natural, solamente el destilado del orujo de la uva, las brisas. El licor de café, el licor de té y el licor de frutas y flores. Estas son todas las variedades que hacemos nosotros, aquí lo comercializamos. Aparte, ahora también estamos haciendo un orujo, un aguardiente de trufa, para trufa pasión, se lo estamos haciendo, y un licor de manzanilla, para un señor de Monmesa, con la manzanilla de Monmesa. Bueno, lo que de Colungo, lo más tradicional siempre ha sido lo que es el anís de Colungo. Eso se ha hecho siempre, lo demás hemos ido incorporando nosotros, pero vaya. Lo que ha sido toda la vida el lado tradicional es el anís de Colungo. En la destilería de Dionisio Albás, en Colungo, se preparan diversos tipos de licores, cuyo elemento común es el uso del alambique. Un antiguo aparejo que sigue ofreciendo la posibilidad de elaborar bebidas sin conservantes ni esencias artificiales.
Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.